¿Cómo están todos? Hoy día soy Luis Raez, especialista en cáncer de pulmón aquí en Miami, Florida. Hoy día quería hablarles de la terapia blanco o la terapia target, como decimos en inglés. Muy importante porque hace años, como ustedes saben, dábamos a todo el mundo la misma quimioterapia y no sabíamos quién iba a responder y quién no. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos avances en cáncer de pulmón, por los cuales hemos descubierto por lo menos 10 genes que se pueden atacar con pastillas, y eso le llamamos terapia blanco o terapia target. Así que entonces todos tenemos la oportunidad de que cuando tenemos el diagnóstico de cáncer de pulmón, podamos tratar de ver si calificamos para estas pastillas. Estas pastillas no son quimioterapia, porque la quimioterapia también puede venir en pastillas, pero como digo, no es específica, ataca todo. Estas pastillas han sido creadas una por una para cada aberración genética, para cada gen mutado que hemos descubierto en el cáncer de pulmón. Y como digo, ya hemos descubierto terapias para 10 de ellos, 10 de ellos. Ahora, desafortunadamente, aún no cubrimos más que el 30% de pacientes de cáncer de pulmón, así que lo más probable, si usted es un paciente de cáncer de pulmón, es que de repente no tenga estas alteraciones genéticas, pero tampoco hay que perder la esperanza, porque para el otro 70% que aún no hemos descubierto el gen, tenemos estudios clínicos y ensayos clínicos en muchas partes de Estados Unidos y del mundo, en los cuales podemos enrolarlo en un estudio con una pastilla nueva que estamos tratando de postular que sirve para ese gen, y si algún día se puede, la FDA americana o la EMA europea la va a aprobar. Entonces es muy importante tratar de ver en cáncer de pulmón si calificamos para estas terapias blanco, que como digo, no son quimioterapia, no son muy tóxicas. Los pacientes a veces responden no solamente por meses, sino por muchos años con muy buena calidad de vida. Y como decía, eso no quiere decir que la quimioterapia o la inmunoterapia que hoy en día usamos no sirva, sino que simplemente la posponemos para después de haber intentado usar las terapias blanco. Así que es muy importante hoy en día la terapia blanco en cáncer de pulmón. Si quieren leer acerca de eso, hay muchas, dependiendo de qué gen esté mutado, tenemos un montón de genes que ya tienen terapia, como el EGFR, ALK, un montón de nombres raros, pero ustedes pueden leer eso en el sitio del GoTo Foundation o alguna otra el grupo de advocacy en cáncer de pulmón. Muchas gracias por su atención.